Buenas tardes, gracias a todos por estar, por dedicar un poco de su tarde para capacitarnos en dos temas muy importantes, con dos profesionales de mucho nivel. Eso es lo lindo que tienen. Si bien Karina tuvo un paso por Interac, se habrá quedado en la sección de tratarismo, Giovanna no, pero sin embargo está. Que eso es lo importante y te agradecemos mucho que estamos. Yo le voy a dar la palabra a Gabriela San Leonardo, que es la presidenta del comité de Interac, para que les dé la bienvenida y les dejo el mensaje de Liliana. Liliana está en un encuentro de gobernadores. En este momento justo está hablando, lo estoy escuchando. Así que es un saludo para todos. Gaby, todo tuyo. Germán, perdón, Bueno, se escucha muy mal. Creo que hay una de las, hay un ruido de fondo. voy a mutearlos a todos entonces. Y después, Gaby, que Bueno, ¿cómo no? Bueno, seguramente va a seguir entrando más gente, pero muy buenas tardes para todos y gracias por estar presentes. Para mí es un honor y un placer presentar a dos disertantes exitosas, excelentes, dos profesionales que son bellas personas y que van a hablar sobre pedagogía. Para todos los que estamos en el servicio a la juventud y en contacto con los jóvenes, capacitándolos y orientándolos, la comunicación con ellos, la palabra, la comunicación asertiva y afectiva es fundamental. Una de las capacitadoras es Karina Cabo. Voy a hablar un poco de ella. Karina Cabo es profesora y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía, especialista en gestión educativa, especialista en TIC y en gestión cultural y estimuladora temprana. Es directora de 2 posgrados en la Universidad Nacional de Rosario, también es docente en carreras de grados y posgrados en Universidad de Argentina y de España, es directora de una investigación en la Universidad Nacional de Rosario coordinada por Francesco Tognocchi. Autora de 4 libros, La escuela, ¿para qué?, Escuelas reales en tiempos digitales, Escuelas ondulantes, Enseñar y aprender para aprender a enseñar, y Neuropsicoeducación en las infancias. Participó con capítulos en otros 5 libros. Miembros del IGOBIN, Red Evolucionando la Educación, España, del Parlamento Mundial de la Educación y de la Red de Líderes en Instituciones Educativas. Fue secretaria de Cultura y Educación de Rosario y asesora en el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Expositora y disertante en más de 50 congresos nacionales e internacionales. Portugal, Cuba, Colombia, México y Perú. Ha publicado más de 1000 artículos educativos en revistas especializadas y en medios nacionales y regionales y ha participado en 500 programas de radio y TV en temáticas educativas. Por otro lado, Johanna Moser, psicóloga con orientación en terapia cognitiva conductual, neuropsicología, medicina del estrés, diplomada en pericias judiciales, psicóloga y perito en equipo de niños de la provincia de Santa Fe, equipo interdisciplinario en asesorías en educación, asesoramiento a empresas y organizaciones, docentes, disertantes en eventos de promoción de la salud, cofundadora de Presente, entrelazando lo psicológico y legal. Vuelvo a repetir que es un honor para nosotros poder escucharlas y que hayan dedicado su tiempo. Le cedo la palabra a Karina Cabo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriela. Y en tu nombre a todos los rotarios que confían en mi palabra y además me ha permitido conocer a Johanna, que ha sido una excelente compañera en este trayecto previo, una excelente profesional, así que es un gusto también estar acá. Me voy a compartir pantalla, si me permiten. A ver, ¿ustedes están viendo allí la pantalla completa? sí. Bien, bueno, nosotros con Johanna pensábamos trabajar esto del entrenamiento emocional para líderes y como bien dijo Gabriela, yo fui interactiana
allá en mi juventud, hace mucho tiempo, y yo le contaba previo al comienzo de la reunión que para mí fue una etapa muy importante en mi vida, porque fue una etapa donde realmente esta formación de líderes que tiene Rotary, yo la sentí realmente muy consolidada, porque tenía reuniones con rotarios donde nos formaban a los grupos más jóvenes, así que por ahí se me va a disparar una opinión personal más allá de lo profesional, ¿no? Y bueno, un poco para comenzar a hablar de los jóvenes, yo les traje esta frase. Dice, los jóvenes de hoy en día son unos tiranos, devoran la comida y no respetan a sus maestros. Fíjense, es una frase que yo podría decir que es sumamente actual, pero cuando nosotros vamos a preguntar quién la dijo Sócrates 5 siglos antes de Cristo. Y traigo esta frase un poco para mostrar que siempre los adultos estamos renegando, ¿no? de los jóvenes o de la juventud, y bueno, podemos empezar a rever esta etapa o esta vida de los jóvenes, como para poder... perdón, levantaste la mano, Joana. No se escucha. ¿No pasan las diapositivas? Bueno, dejo de compartir, voy de nuevo. A ver, compartir. Ahí se ve la de los jóvenes. Bien. Bueno, ahí yo puse una foto puse en Google, ¿no? Juventudes, y me aparecen estas fotos. Fotos que cuando uno las mira son fotos donde muestran un joven bastante estereotipado, jóvenes de remeras de colores, jóvenes felices, jóvenes en general con fondo blanco, ¿no? Como si las juventudes fueran todas iguales y fuera una etapa absolutamente homogénea. Ahora bien, cuando nosotros ponemos los jóvenes en las tapas de los diarios, aparecen, ¿no? También estos estereotipos acerca de las juventudes. Los jóvenes que aparecen en los noticieros o en la televisión son jóvenes que en general son delincuentes o que han cometido algún delito, ¿no? Entonces vemos que los chicos salen a golpear y a robar, que hay violencia entre las jóvenes o que hay un drama juvenil en una determinada ciudad, o que crece la depresión, ¿no? Mostrando al joven con determinadas características. Ahora bien, cuando nosotros vemos a los adolescentes que nosotros conocemos, a los que tenemos en nuestros clubes, son adolescentes totalmente distintos unos de otros y de una ciudad a la otra. Por eso yo aquí, junto con Joana, pusimos esta idea de las adolescencias, porque esta etapa de vida, que es la adolescencia, es una etapa muy importante, pero que tiene que ver también la historia de vida del joven, el contexto, la ciudad, la comuna en la que vive. Entonces hablamos de adolescencias, todos los jóvenes diferentes unos de otros, y a su vez atravesados por muchas problemáticas que, si bien son históricas, como por ejemplo puede ser el embarazo adolescente o el alcoholismo, que también es un problema entre los jóvenes, o el consumo problemático, bueno, tenemos que ver qué hacemos también desde nuestros lugares como para acompañar las juventudes, como para mejorar la sociedad, ¿no? Entendiendo que los jóvenes y los niños han cambiado en el tiempo. Muchas veces creemos que los jóvenes permanecen iguales a lo que éramos nosotros hace 20, 30 o 40 años atrás, ¿no? Y hablo de mí. Y lo mismo pasa con las infancias. Y yo sí les muestro, ¿sí? Algunos juguetes, como para que veamos cómo cambió la industria del juguete a lo largo del siglo XX. Hay un libro muy interesante de un psicomotricista que él se pregunta en el libro hacia una infancia virtual, porque él cuenta en ese libro cómo jugaban los chicos. Y hasta mediados del siglo XX los chicos jugaban con juguetes que se hacían en los talleres de oficio, se hacían en la carpintería, fíjense, los autos de madera, o eran de hojalata, o después apareció el mecano, el tren, cuando aparecen los medios de transporte, y recién en el siglo XX, a mediados del siglo XX, hay una gran eclosión con la industria del plástico. Lo mismo pasa con las muñecas de porcelana, hasta que a mediados del siglo XX la muñeca de plástico, y puse allí a la Barbie como para mostrar el estereotipo muchas veces que tienen nuestras niñas de
que es una determinada clase de mujer con determinadas características muy distintas a las muñecas de la década del 70, del 80 o del 40, ¿sí? Y estos muchas veces son los modelos que viven nuestras niñas desde muy pequeñitas. Entonces, hoy los niños tienen otras infancias distintas a las nuestras. Hoy los niños tienen televisión 24 horas, pueden prender varios canales. Hoy hay publicistas que trabajan para venderles a los chicos determinados productos y obviamente el celular y toda la tecnología, de qué manera atraviesa las infancias. De hecho, aquí les pongo la diferencia. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, cuando éramos chicos, jugábamos, le puse ese caballito de madera porque era lo mejor que se podía conseguir en la época, pero muchos de nosotros jugábamos con el palo de escoba, ¿no? Jugábamos a la maestra, jugábamos a la mamá, jugábamos al médico. Eran juegos de representación, ¿sí? Representar la vida adulta, donde la imaginación era básico en esos juegos. Y hoy, producto de la tecnología, hay muy poca imaginación en ese niño cuando muchas veces, cuando al año o a los 2 años ya se le entrega un teléfono en mano. Yo digo esto del chupete electrónico, ¿no? De calmarlo y que me deje un poco tranquila dándole ese producto para que lo tenga en mano, ¿no? Entonces aparece esta idea de, cuando hablamos con un niño de 3, 4 años de un caballo, aparece este caballo alado, dorado, que es muy diferente a lo que se pueda, a la realidad o a lo que puede imaginar un niño desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, aquí alguien levantó la mano, yo no Sí, tengo problemas, sí. sigue sin verse la pantalla, Karina. Ah, ¿no la ven? No, A ver, Estoy dejo viendo, ¿eh? a ver, esperen. Yo lo estuve viendo, no sé. ¿Y cuál viste la última por las dudas? A ver. Ah, pues, ahora. Ahora veo yo veo la pantalla, pero yo había salido y había entrado de nuevo porque veía la pantalla y estaba viendo el PowerPoint. A ver, y por ejemplo, El ahora hombre ven que fue a la luna se el ve. hombre que fue a la luna, sí, Sí, está, bien, Ah, no, yo veo la pantalla, vuelvo a salir entonces. bueno, Porque yo había salido y entré de nuevo y veía bien el PowerPoint. Ahora ustedes cambiaron y está. bueno. Y un poco esto, ¿no? De ver cómo cambiaron las épocas. Y acá yo traté de poner estas dos fotos como a manera de metáfora para pensar el cambio de época. Hace 50 años atrás el hombre fue a la luna y sacó 5 fotos. Hoy un hombre almuerza y saca 30 fotos. Esto es un poco para mostrar los cambios de época, cómo la tecnología, la era de las comunicaciones cambió nuestra vida. Mi mamá en la década del 80 pidió un teléfono y tardaron 25 años. Ay, se dejó de compartir. Ahora comparto de nuevo. ¡Uy, qué lío hoy! estamos Presento. complicados. Sí, ahí está. ¿Se Ahí ve está. Ahora sí, bien? ahora sí. Entonces, esta idea de estas dos imágenes para mostrar los cambios de época, cuando, sin embargo, hoy muchas veces pretendemos los adultos que los chicos sigan siendo iguales que en la década del 60. Muchas veces yo soy docente, pedimos que en la escuela el niño siga respondiendo a cómo era un niño en la década del 60, en la década del 70 o en la década del 80, cuando sabemos que la realidad cambió. Estamos en la era de las comunicaciones, la era de la tecnología, donde yo quiero comprarme un teléfono, voy a un shopping y salgo hablando gratis con alguien que vive del otro lado del planeta. Eso es lo maravilloso de la era de las tecnologías y de la era de las comunicaciones, pero obviamente tiene grandes consecuencias que no son tan maravillosas, que también son para pensarnos como adultos y responsables en una sociedad, ¿no? Pero bueno, acá, ay, no me permite pasar ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A los adultos somos muy distintos a los adultos de otra época. Yo les puse allí, ¿no? Los adultos en tiempos regulares, porque hoy estamos en tiempos que son realmente tiempos feroces, tiempos disímiles, distintos. Y los tiempos regulares, esos adultos que nosotros conocimos, esos abuelos nuestros, ¿sí? Eran portadores de la ley. Cuando yo era chica, la directora pasaba, ¿sí? Por la puerta del salón y nos quedábamos tiesas. Cuando nuestro abuelo se sentaba a la mesa, era el respeto absoluto, ¿no? Porque ese adulto era el portador de la ley, el portador de la autoridad, era aquel que era referente, aquel que protegía. Y la mirada también que se tenía sobre ese joven era muchas veces
una mirada verticalista, donde el adulto era el que tenía la razón, el adulto era el que podía hacer todo, y el niño solamente callado respetaba lo que decía ese adulto y replicaba, ¿no? Entonces, el referente de la juventud era ese adulto. Sin embargo, hoy las familias han cambiado. Yo puse allí un desdibujamiento de adulto de antaño, no está más ese adulto de entonces. Las familias han cambiado, hoy tenemos familias monoparentales, familias que le llaman también ensambladas, donde el papá se casa con la mamá y tiene otros hermanos, hermanos en común, hermanos de madre y hermanos de padre. No estoy criticando, estoy diciendo algunas características. Con muchas veces los adultos que somos incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Le decimos a los chicos, no uses el celular, y yo por debajo de la mesa estoy usando el celular, o le decimos, tenés que respetar tal o cual cosa, y yo como adulto no lo respeto. Entonces los chicos aprenden y crecen sin esos límites claros. Está bien que las instituciones antes tenían esa claridad y esa rigidez en los límites. La escuela era la escuela, la casa, la iglesia, el club, y hoy pareciera que no hay límites claros. Hay un filósofo que escribió un libro que se llama La modernidad líquida, y dice que las instituciones son líquidas porque en las instituciones todo se desparrama, todo se derrama, y no hay roles claros, no hay un adulto que pueda llevar esa institución hacia el objetivo, ¿no? Entonces creo yo que tenemos que empezar a pensar otros roles, ¿sí? Porque el mundo cambió. Ese hombre, por ejemplo, en las familias, el hombre que hasta la década del 90 era el que traía el dinero a la casa, la mujer se quedaba. Hoy muchas veces la mujer gana más que el hombre, la mujer trabaja, el hombre no. Hay determinadas características, ¿no? Entonces, hoy las familias cambiaron. Cambió la familia, cambiaron todas las instituciones, y entonces nosotros tenemos que empezar a mirarnos también hacia Rotary y hacia adentro, de qué manera podemos cambiar nosotros hacia adentro, ¿no? Y obviamente escuchando al joven y viendo cómo podemos trabajar con ese joven para poder ser referentes, ¿sí? Porque muchas veces el joven necesita de la confianza y del afecto que ha perdido en las instituciones. Ese adulto que muchas veces desconfía y considera, no, esta juventud está perdida, ¿no? O a veces tenemos estereotipos. Mi abuela siempre decía, no, la adolescencia es la edad del pavo, ¿no? Como si fuera una etapa determinada con todos los chicos son iguales, todos los chicos son pavos. Cuando en realidad hay que empezar a romper con esa idea de esos estereotipos o esas definiciones que son inmutables. Habrá chicos pavos, por supuesto, como también hay adultos pavos, y habrá otros que no lo son. Entonces, empezar a entender cómo desde Rotary tenemos que romper con ese verticalismo, ¿no? O con ese adultocentrismo. Esto de creernos que los adultos somos el centro y que todos tienen que girar en torno a nosotros, ¿no? Y entender que los chicos son ciudadanos activos. Cuando digo ciudadanos activos, hago referencia a que son personas trabajadoras o que son futuros profesionales, que son jóvenes que van a una institución escolar, que son sujetos políticos, porque muchos de ellos pueden votar. Entonces, no hablar de los jóvenes a futuro, ¿sí? A veces los adultos decimos, uy, cuando seas adulto, te va a pasar tal o cual cosa. Cuando tengas hijos me vas a entender, ¿no? O cuando seas adulto se te van a terminar estas ideas raras. Bueno, empezar a ver que los jóvenes se están constituyendo subjetivamente, se están formando, y que nuestra función es fundamental en Rotary. Y fundamentalmente mirar que los jóvenes no están para servirnos. Y esto lo digo también como ex interactiana, porque muchas veces en Rotary participábamos, ¿sí?, en alguna cena e íbamos a servir a los rotarios, íbamos a atender las mesas, cuando en realidad no nos trataban como también representantes o sujetos partícipes de esa institución. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces creo que entender esto, que el joven es un sujeto también dentro de la institución, que tengo que respetarlo. Y en ese respeto tenemos que tener marcos claros y precisos, donde promovamos la convivencia, donde nosotros veamos que los jóvenes hacemos una fiesta, bueno, vamos a servir los rotarios y los jóvenes, vamos a hacer la comida los rotarios y los jóvenes, vamos a disfrutar los rotarios y también los grupos juveniles, ¿no? Y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder mejorar la institución, romper esa idea verticalista que a veces tenemos, pensando que el joven es una esperanza
de continuidad. El joven no es una amenaza. Y yo creo que muchas veces algunos adultos ven al joven como una amenaza. Y en realidad nosotros lo que tenemos que hacer, digo los adultos respecto de los jóvenes, es hacerles un lugar en este mundo, ¿no? Hacerles un lugar en Rotary, presentándoles la institución, sí, mostrándole cuáles son las reglas, cuáles son las características, qué posibilidades tiene dentro de Rotary, qué limitaciones tiene ese joven dentro de Rotary. Claramente educamos con la palabra, educamos con la acción y en realidad tenemos que hacerle un lugar en Rotary, ¿no? Creo que eso es sumamente importante, porque habitamos un espacio en común. El espacio en común que es ese Rotary, que bueno, será una rama juvenil, pero son parte de nuestra institución. Entonces nosotros somos los que tenemos que protegerlos, escucharlos, darles lugar y exigirles que respondan, obviamente, a lo que nosotros consideramos que hay que hacer dentro de esta institución, ¿no? Pero entender esto, ¿no? Que tenemos que hacerlo parte y hacerlo sentir parte, entendiendo que Rotary altera destinos. Y esto lo pongo también desde mi lugar personal, porque a mí Rotary me mostró un mundo que yo no conocía. A mí me mostró personalidades, yo les contaba previo a esto, yo era de San Nicolás, hice un RILA en la ciudad de Pergamino, una ciudad cercana a San Nicolás, y conocí a rotarios de Rosario, donde me mostraron un mundo y me empezaron a hablar de un liderazgo que yo desconocía, que en mi casa no lo tenía. Entonces creo que es sumamente importante que empecemos a ver de qué manera, ¿sí?, podemos ser una institución que trabaja cuerpo a cuerpo con los jóvenes, ¿no? Y que a su vez nosotros producimos efectos en los jóvenes, que nosotros con nuestras acciones le mostramos a los jóvenes una manera de ser en el mundo, una manera de actuar en Rotary y en la sociedad, porque lo que hacemos dentro de Rotary es lo que hacemos fuera de la sociedad. Entonces, si los jóvenes ven que nosotros respetamos su opinión, que nosotros los escuchamos, que ellos nos tienen que escuchar a nosotros y respetar también nuestra opinión, creo que es importante porque nosotros le estamos abriendo oportunidades, porque estamos produciendo mucho efecto en estos jóvenes y porque realmente podemos alterar un destino que puede ser a veces de pura repetición. Y si el chico entra a Rotary, ¿sí?, rompe ese destino de repetición para poder mejorarlo, ¿no? Pero para eso necesitamos una organización donde se respete la diversidad, donde todos puedan sentirse parte. Y creo que eso es sumamente importante. Bien, ahora le doy paso a mi colega. Estás muteada. Estás muteada. ¿Ahí? ¿Te escuchan? Bien, Bien. perfecto. Bueno, Cari, vos me vas a ir pasando las pantallas, yo te voy a ir Dale. haciendo así. Bien, porque como hicimos el Power juntas, tenemos... Bueno, La otra Cari. la otra Cari, La otra claro. Cari. La Cari, Cabo. compañera, exacto. Bueno, ahí, hola a todos, gracias por decir presente a este espacio. La verdad que es maravilloso que podamos pensar juntos en cómo acompañar a los jóvenes, así que eso ya habla de evolución. O sea, decir, vamos a sentarnos para ver cómo podemos acompañar a nuestros jóvenes, ya habla de evolución, habla de empatía, habla de que queremos motivar a otros para seguir, así que eso es maravilloso. Le escuchábamos a Cari y me encantó cómo fue contando la evolución, ¿sí?, del concepto de joven, de niño, de los juegos, y es sumamente importante tener ese conocimiento para poder entender, ¿sí?, que a veces yo no puedo seguir mirando a los jóvenes en el tiempo de hoy como los miraba antes. Así que es maravilloso tener presente esto de la evolución, como también creo que es maravilloso lo que nos decía el joven como todavía no, Cari. Ahí va. Como joven, esto como oportunidad, ¿no? El joven como oportunidad. Realmente tenemos que entender esto. Yo cada vez que entro a un aula, cada vez que ves una capacitación, me emociono porque digo, acá está nuestro futuro. Si no somos conscientes los adultos de eso, estamos jodidos. Ahí está nuestro futuro, en los jóvenes. El que nos va a cuidar, el que va a regalar, o sea, el médico, el psicólogo, todo. Ahí está todo. Así que bueno, la idea de mi parte hoy es generar un entrenamiento, ¿sí?, neurocognitivo en ustedes, ¿sí? Y para empezar esto, quise compartir una frase de René Favaloro que lo amo y dice, debe entenderse que todos somos educadores y cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancia, por eso procuremos educar con el ejemplo.
Y hoy antes que tengamos este espacio, Gabriela contaba un poco de ella y cómo su hija, en base a lo que escuchó de ella, de su historia, quiso ser rotaria también. Entonces, esto es la clave ejemplo de lo que decía René Favaloro. Uno educa con el ejemplo, uno motiva a otro, ¿sí? Tenemos que entender esto. O sea, poder conectarme conmigo y que ahí llegara el joven. La hija de Gabriela le pasó esto porque su mamá le transmitió emoción de rotario. Si no, no estaría ahí. Entonces, este es el claro ejemplo que nos dice René Favaloro, ¿no? Eduquemos con el ejemplo. Y para educar con el ejemplo, pasame, Cari, tenemos que producir un entrenamiento. Yo no tengo que solamente mirar al joven. Yo los invito a que hoy nos miremos nosotros para quiénes son los que van a guiar a estos jóvenes. Y vamos a tener 3 puntos, elegí 3 puntos. El autoconocimiento, el conocimiento y neuroentrenamiento. Algunos neurotips que les voy a dar, ¿sí? Vamos a empezar con la parte del autoconocimiento. Bien, ¿por qué digo esto? Porque si yo no me miro, ¿sí? Si yo no me conozco, es muy difícil que yo pueda conectarme con el otro, ¿sí? Y para el autoconocimiento todos debemos saber, todos los que estamos sentados acá y el universo entero, los seres humanos somos una unidad de cuerpo, mente y cerebro. Tenemos un cerebro biológico, que yo voy a hacer un congreso, no sé, a Chile, vengo a Santa Fe y puedo trabajar de la misma forma con ese cerebro porque el cerebro es universal, ¿sí? Ahora, lo que nos hace único y repetible es esa mente. Esa mente está constituida de genética, de creencias, de pensamientos, de ideas, ¿sí? Y que esa combinación de cerebro y mente va a resonar en ese cuerpo. Entonces, cada uno de los que estamos acá sentados tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo somos, cómo sentimos, cómo pensamos, como siempre hablamos de la neuropsicología, ver cómo estamos programados para después, a partir de ese proceso, empezar a desprogramarnos y reprogramarnos, ¿sí? Ramón y Cajal ya decían que el cerebro, si uno quiere, lo puede transformar, ¿sí? O sea, uno puede moldear su propio cerebro, en cuanto y tanto haga el primer paso, que es el autoconocimiento. Entonces, si yo para poder liderar a otro, primero tengo que ver cómo estoy yo. Por eso los invito a que se animen a mirarse antes de mirar al joven. ¿Sí? Hoy tenemos el conocimiento, cómo el joven ha evolucionado, pero es muy importante que yo pueda conocerme, ¿sí? Ver cómo estoy programado, qué me pasa. Pasame, Cari, la filmina. Bien, porque hay un proverbio chino que a mí me encanta, que lo uso siempre, que dice, antes de querer cambiar el mundo, date 3 vueltas por tu propia casa. Antes de querer cambiar ese joven, antes de querer cambiar a mi hijo, a cambiar a mi pareja, etcétera, etcétera, tengo que animarme a dar 3 vueltas por mi propia casa. Tengo que animarme a mirarme, ¿sí? Entonces, este proverbio chino es clarito y se lo vuelvo a repetir para que le quede como huella anémica. Antes de querer cambiar el mundo, den 3 vueltas por su propia casa, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a poder mirar al joven, ¿sí? Pásame, Cari. Y Cari nos mostraba algo maravilloso de cómo aparece en Google las imágenes de los jóvenes, nos mostraba algo maravilloso como vemos en el diario, y yo le puse una frase que dice así, solo si bajas el volumen del mundo podrás escuchar realmente quién eres. Entonces, yo creo que primero tienen que bajar el volumen de lo que escuchamos de los jóvenes, tenemos que animarnos hasta apagar nuestro propio volumen del concepto que tenemos de los jóvenes y animarnos a hacernos un par de preguntas. Yo les voy a hacer un par de preguntas para que hagan un pequeño ejercicio introspectivo. Atrevan a mirarse. Y la primera pregunta que yo haría, ¿cómo creo que soy como líder? ¿Cómo me defino y me veo como líder? ¿Qué estoy orgulloso de mi equipo? ¿Qué creo que tengo que moldear? Todos tenemos que ser conscientes que tenemos muchas cosas para moldear. Nadie en esta vida está tan roto que no pueda ayudar a otro, ni nadie está tan sano que no pueda recibir ayuda, ¿sí? Entonces, ahí está la clave, de que yo pueda animar, ver en qué estamos orgullosos, pero qué tenemos que moldear del equipo, pero primero de mí, ¿sí? Y ahí voy 3 preguntas claves, que van a tener un motivo y un porqué y un para qué después. ¿Qué emoción le viene a ustedes a este momento? Vamos al ejercicio de la ventana. Ustedes miren a sus jóvenes, a los jóvenes que ustedes lideran, ¿sí? ¿Qué emoción les viene al pensar en la palabra jóvenes, sus jóvenes? ¿Qué emoción sienten? Ay, suspiro de, Dios mío, ¿qué hacemos con estos jóvenes? Ay, qué lindo, me motiva, esto es tremendo, uy, qué gana de irme a la mierda. A ver, ¿qué emoción les viene al pensar en la palabra joven? ¿Sí? Después, ¿qué pensamiento lo acompaña? ¿Sí?
Como por ejemplo el pensamiento, qué bueno, con este equipo vamos a llegar lejos, qué bueno, acá tenemos que plantar bandera porque no podemos hacer nada. O sea, ¿qué pensamiento le viene? Entonces, ¿qué emoción? ¿Qué pensamiento lo acompaña? ¿Y cuál es su conducta? Por ejemplo, cuando van a una reunión con su equipo, ¿cuál es la conducta que ustedes llevan? ¿Llegan con la conducta de suspiro, del síndrome de la queja? ¿Llegan con la conducta de la alegría? ¿Llegan con la conducta de motivar? ¿Llegan con la conducta ya del pensamiento, esto no va a funcionar? ¿Se entiende que la primera clave es mirarme a mí para ver cómo entro a un lugar? ¿Sí? Bien, entonces, más allá de las tres primeras preguntas, recuerden siempre en el concepto de encontrarme con un otro, qué emoción me viene al pensar en mis jóvenes, qué pensamientos y qué conducta lo acompaña, ¿sí? Bien, páseme cara. Bien. ¿Y por qué? Porque a partir de ahí tenemos que ver la inteligencia emocional. Una vez que yo vea las emociones, mis pensamientos y mi idea, tengo que entender de todos los estudios que hay a nivel mundial, a nivel que se hizo del concepto de liderar, la emoción o la inteligencia que necesitamos entrenar para ser buenos líderes es la inteligencia intrapersonal. Fíjese que no habla de la inteligencia interpersonal, de la relación con el otro. La clave de la inteligencia que necesitamos para liderar a otros es la intra, la yo con yo. ¿Se entiende? Y no es nada más ni nada menos que la inteligencia emocional, que es la capacidad de conocerme y lidiar con mis demonios y celebrar lo que tengo bueno. ¿Se entiende? Eso es la inteligencia intrapersonal. Es conocerme, es registrar mis emociones y registrar las emociones del otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprendo a registrar mis propias emociones, voy a saber, che, mejor hoy no voy a hablar con los chicos porque yo estoy liderada por la emoción de la disconformidad, liderada con la emoción de la negatividad, entonces hoy no, lo dejo para mañana, ¿sí? O reprogramo el encuentro, porque cuando yo ya voy con la inteligencia intrapersonal, ya me permite decir, hoy me conviene hablar, hoy no me conviene hablar, mejor lo dejo para después y voy a tener más recursos neurocognitivos para motivar al otro o para llegar a diálogos y comunicaciones asertivas con el otro. A veces no me puedo comunicar asertivamente con el otro, no es porque con vos no se pueda hablar, a veces es porque yo no sé escuchar, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy prudentes esto del primer punto, del autoconocimiento, de aprender a ver cuáles son los conceptos que tenemos con relación a la juventud, ¿sí? Y ver mi inteligencia intrapersonal, que implica la inteligencia emocional. ¿Cuál? No tenemos tiempo, pero si no le haría un pequeño test de inteligencia emocional, que es ¿cuán inteligente soy para registrar mis emociones y la de los otros y a partir de ahí tomar decisiones asertivas? Tomar decisiones, yo ya con eso ya diría que es un montón. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes puedan mirarse como líderes y puedan a partir de ahí identificar su inteligencia interpersonal, vamos a tener un 50% del camino resuelto, le diría yo. ¿Sí? Que resuelto no quiere decir ausencia de problema, ¿eh? Resuelto quiere decir bienvenido problema, bienvenido caos, bienvenida juventud, que es maravillosa la juventud. No hay cosa más linda y más adrenalínica que la juventud. Bien, pásame, Cari. Bien, para esto ahí le di el punto fundamental del autoconocimiento, conocerme a mí mismo. ¿Sí? Ahora, como les dije, somos una unidad de mente, cuerpo y cerebro, y lo que hacemos neuropsicología, no dejamos de tener en cuenta, ¿sí?, las estructuras psíquicas de nuestros cerebros. Y hay un montón, pero hay tres puntos fundamentales que quiero compartir con ustedes, que son los recursos, los sesgos atencionales y los pensamientos y las palabras crean realidades. Quiero compartirles estas pruebas científicas para que ustedes tengan este conocimiento y lo puedan aplicar no solamente como líderes de ese equipo de jóvenes, sino que lo puedan aplicar para sus vidas. ¿Sí? El conocimiento del cerebro, lo que hacemos en neuropsicología, aplicamos las mismas técnicas en empresas, aplicamos las mismas técnicas en escuelas, aplicamos las mismas técnicas en un consultorio, porque el cerebro es uno y tiene un montón de herramientas para poder vivir bien. Así que vamos a la parte de recursos. Cari, mi asistente. Bien. Y ahí le había puesto un pequeño ejercicio que tiene que ver con lo que Cari contó, el mundo de ayer, la realidad de hoy, ¿sí? Y como Cari empezó la frase, como a veces vemos que, los jóvenes están perdidos, no sabemos qué hacer con estos jóvenes, y esta frase la venimos escuchando desde la filosofía, ¿sí? Entonces, pásame, Cari, a ver si se puede escuchar un tema que les elegí, a ver si se escucha. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
en el 506 y en el 2000 también. Bien, muchas veces sin darnos cuenta, ¿sí? En esta programación para ver al mundo, nos damos cuenta que la huella anémica que le dejamos y el concepto y la palabra es el mundo fue y será una porquería. Entonces, cuando ya hablo que el mundo fue y será una porquería, sin darme cuenta, estoy preparándome a nivel emocional, de pensamientos y conductual para abrir la puerta del mundo. En este caso, la puerta a los jóvenes. ¿Se entiende? Entonces, el mundo no fue y no será una porquería, el mundo va a ser cuanto y tanto yo decida verlo, ¿sí? Páseme, Cari. Bien, y ahí es donde elijo esta frase que a mí me encanta, que para resumir un poco esto del conocimiento a nivel cognitivo, que el mundo cambia, pero como lo miramos, de alguna manera sigue siendo siempre el mismo. Entonces yo lo invito a ustedes que empiecen primero a mirarse, ¿sí? Y que empiecen a ver la forma diferente que miran al mundo. Y si ustedes miran de forma diferente al mundo y miran de forma diferente al joven, van a empezar a conectarnos con cosas maravillosas de ellos. A mí me pasa muchas veces en la sala de profesores cuando me llaman, y me dicen, no, porque este grupo, yo los escucho. Y le digo, ¿hay algún docente que con ellos se lleve bien? Siempre hay un docente, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, Marcelo, ¿sí? Bien. Y yo le digo, ¿y se sentaron a hablar con Marcelo? ¿Qué técnicas usa él para conectarse con los jóvenes, con ese grupo? Y quedan todos. Entonces, se entiende que a veces es más fácil mirar el caos que empezar posibles soluciones. Es más fácil programar mi cerebro que voy a entrar a este salón, que voy a entrar con este grupo, y a veces tengo que cambiar la perspectiva, tengo que ver cómo yo voy, tengo que ver cómo llego, ¿sí? Soluciones intentadas. Y empezar a ver que a veces el problema no está en el problema, sino en lo que yo hago. Por eso, a veces el problema no está en el mundo, sino a veces en cómo lo miramos. ¿Estamos? Bien, Cari. ¿Por qué? Porque esto sí que es bien neurocognitivo. Son tus pensamientos, escuchen esto porque esto es para su vida, tanto para como cuando entran a trabajar con los jóvenes, cuando entran a negociar con su equipo de trabajo, cuando entran a negociar con su hijo, e indirectamente con quién. Dice, son tus pensamientos cableados, tus comportamientos habituales y tus emociones memorizadas la que determinan quién sos, lo que ves y por ende influyen en el quehacer. Le voy a contar algo de una gran investigación de Damasio que se llama los marcadores somáticos. Yo cuando tengo vivencias, a mi cerebro le quedan marcadores somáticos. ¿Qué sería esto? Si yo tengo un accidente un día de lluvia, ¿sí? Cada vez que yo tenga que ir a trabajar y esté nublado, mi cerebro va a decir, Yoda, ¿vas a subir a la ruta? ¿Tenés que viajar? Es el marcador somático que me está marcando sobrevivencia, ¿sí? Ahora, ahí vemos la clara ejemplo de que las emociones, lo vivido, ¿sí? Marcan el futuro. Si yo no cambio ese marcador somático, si yo no reprogramo ese marcador somático, soy capaz de renunciar a mi trabajo porque implica viajar. Esto ha pasado, ¿se entiende? Entonces, le doy este ejemplo de Damasio para que ustedes puedan ver que a veces nosotros también tenemos marcadores somáticos, no solamente conductuales con la vida de uno, sino con marcadores somáticos como nos relacionamos con los otros. Si mi marcador somático es, jóvenes, ¿sí? Y mi cerebro sano, te voy a decir, pero no vaya, un sábado, a juntarte con los jóvenes, Ya me preparo psíquica y mentalmente y emocionalmente con un marcador somático que no me va a permitir disfrutar, me va a querer hacer huir, ¿sí? Entonces traten de identificar cuáles son sus pensamientos, su comportamiento, sus ideas, porque esto va a determinar no solamente su sentir, sino su hacer. Páseme, Cari. Bien. Otro tema muy importante de cómo funciona el cerebro se llama sesgos atencionales, ¿sí? Todos sabemos qué es la atención. La atención es cuando la mente, escuchen esta, la atención es cuando la mente toma posesión clara y vívida de una imagen puntual o de una idea. Eso es la atención, es cuando yo pongo el foco en una idea o una imagen, ¿sí? Entonces yo ahora le puse un ejercicio para ver y evaluar qué tan bien está la atención de mi equipo acá de Rotary, a ver qué tal andan con la nivel atencional. Y les traje un pequeño ejercicio en donde ustedes van a tener que encontrar en los diferentes movimientos siempre el bombón, ¿sí? O sea, en la imagen que ahora vamos a poner en el pequeño videito, van a ver que hay diferentes movimientos y ustedes tienen que siempre descubrir dónde está el chocolate, el bombón. ¿Se animan? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a evaluar su nivel atencional. Cari, poneme exacto. El bombón.
Bien. ¿Vieron? Bueno, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Bien. Bueno, ese ejercicio que le traje yo sobre el sesgo atencional, el sesgo atencional es una parte neurocognitiva de nuestro cerebro, es la atención del cerebro, pero usada en su buena medida es bienvenido sea. El tema es cuando yo a mi cerebro hago un sesgo atencional y, por ejemplo, digo, la juventud es una mierda, perdón por la expresión, entonces mi cerebro tiene un sesgo atencional y va a ver eso, va a ver todo lo que hacen los jóvenes que esté mal, ¿se entiende? Voy a entrar a mira, le voy a contar algo como un breve experimento que se hizo. Se agarró un grupo de personas, ¿sí? Y se le dijo que cierto integrante que venía era maravilloso y a otro no era tan maravilloso, que era sospechoso, ¿sí? Aquellas personas que se le dijo que era maravilloso vieron cosas maravillosas de él. Y aquellos que se le dijo que era medio dudosito, empezaron a ver cosas raras. Abraza mucho a los jóvenes, sale muy temprano. ¿Se entiende? Eso se llama el sesgo atencional. Yo pongo el foco y veo solamente algo, como pasó con el chocolate. A mí me pasó en una escuela que me llama un equipo directivo y me dice, Joa, nosotros necesitamos que vengas a observar a un niño que tiene un diagnóstico y la verdad que la docente no puede, no da pie con esto. Entonces, cuando yo llego a la escuela, la directora de la escuela, Mirna, me dice, Joa, no, le digo, vos no me digas quién es el joven, no me digas quién es el niño, porque digo, pues yo entro al aula ya con un nombre y un apellido, mi cerebro va a generar la atención selectiva y voy a ver lo que ustedes me dijeron o lo que el diagnóstico dice de él. Yo entro al aula, observo, me quedo los 40 minutos, vuelvo a ir de nuevo y le digo, mirá, Mirna, le digo, yo no veo acá ningún niño que tenga algún diagnóstico específico puntual. Mirna queda con los ojos así y dice, bueno, y ahí llamamos a los padres, tiene un diagnóstico de autismo, llamamos a los padres, tenemos una entrevista, pedimos una reevaluación, el niño no tenía autismo, ¿sí? El cerebro tiene diferentes etapas para ir evolucionando, tenemos que ser muy puntuales, pero más allá de este caso en general, a veces tengo que tener muy puntual en poner rótulos a la gente, o a los jóvenes, o a quien sea, porque mi cerebro, con lo que vieron la atención selectiva, termina viendo lo que yo le digo, ¿sí? Así que yo quería compartir este eje neurocognitivo que se llama atención selectiva, pero que ustedes vean que esto es aplicable a la vida, ¿sí? Que si yo entro en mi grupo de jóvenes, a mí por la que, no sé, poner la líder que estuvo anterior me dice, no, yo me voy porque esto es tremendo, y yo me quedé con eso, ¿sí? Mi cerebro va a entrar y va a ver tremendo, ¿sí? Entonces, recuerden esto, la atención selectiva para su vida, indistintamente los jóvenes, esto tiene que aplicar para su vida, ¿sí? A veces solamente vemos la idea que le pusimos al cerebro. Lo vieron con la prueba del test de chocolate. Sí, miren todo lo rico que se perdieron desde el patito, desde el reloj, desde que cambiaron los colores y ni cuenta se dieron, ¿se entiende? Entonces, todo eso habla de que el cerebro dice, cuando vos le pones una atención en un solo lugar, te estás perdiendo un panorama maravilloso, ¿sí? Así que cada vez que entren al mundo de los jóvenes, en este caso porque estamos hablando de los jóvenes, entren con la perspectiva de ver su riqueza, no de ver lo que les falta, o entren con la perspectiva de a ver en qué me puedo conectar, en qué me pueden sorprender. Después les quiero contar un área de nuestro cerebro que habla de los recursos de afrontamiento y los recursos de defensa, ¿sí? Es algo así, que los retos de la vida no están ahí para paralizarnos, sino que están para descubrirnos quiénes somos. Entonces, ustedes tienen que descubrirse, ¿sí? A través de su función, un poco de lo que habla de ustedes. Les voy a contar otro caso para que me entiendan. Breve, no me quiero pasar de tiempo. Pero bueno, yo empecé trabajo con deportistas y un joven deportista llega a un club, es recibido por el jefe, diríamos, el joven, ¿sí? Que lidera el equipo de la residencia. La primera semana todo maravillosamente bien, ¿sí? A la semana empezó a tratarlo mal a este joven que llega, nunca habíamos tenido ningún problema con él. Entonces, más allá de haber trabajado con Juan, con el joven que llega, vamos a poner que se llame Juan, que llega a darle los recursos, etcétera, etcétera, también tuvimos que trabajar con Pedro, ponerle que se llame, porque le mostramos a Pedro, qué maravilloso que haya llegado Juan a tu vida, porque esta experiencia te está mostrando algo que tenés que trabajar vos. Esa incomodidad que Juan te despierta es porque siempre fuiste el que lideraba y llegó alguien que tiene las mismas capacidades. Qué bueno que seamos dos, ¿se entiende? Qué bueno que podamos, pero esa incomodidad que me genera el otro, ¿sí? Si yo solamente me quedo la atención de la incomodidad y no veo la riqueza de esa incomodidad, puedo perderme mucha información de mí. Por eso,
nosotros tenemos que mirarnos cuando vamos a un lugar los recursos de afrontamiento que tenemos o los recursos de defensa. Un recurso de afrontamiento es la capacidad de detectar el posible estresor. ¿Qué quiere decir esto? No es que no nos van a distresar algunas situaciones de los jóvenes, pero cuando yo las detecto, busco herramientas para esa situación y voy a salir airoso, ¿se entiende? Por ejemplo, mira, che, la verdad a mí que con este 3 grupitos, estas 3 personas me cuesta, estos 3 jóvenes, busco recursos, a ver, busco otra, alguien que tiene más llegada, veo cómo doy la vuelta, pero yo tengo que reconocer lo que me pasa para activar el recurso de afrontamiento y no defenderme. No, yo con estos jóvenes no puedo, yo con este grupo no voy, ¿sí? Porque eso simplemente lo que va a aumentar es un alto nivel emocional de ustedes, va a generar una baja motivación en ustedes y va a influir en la motivación del otro y van a tener pensamientos destructivos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un recurso de afrontamiento? Llega con éxito a las situaciones incómodas. ¿Por qué? Porque trabajar con jóvenes, trabajar con un otro, a veces es incómodo. Y si no, nunca es incómodo, le voy a decir una frase que decía Freud. Si en un equipo de trabajo, si en un liderazgo no hay debate, no hay diferencia, es porque uno está pensando por el otro. Y si uno piensa por el otro, me pierdo lo rico de nutrirme y de crecer. Bienvenido el debate con el joven, bienvenido la diferencia con el joven, bienvenido no sentir todo el tiempo igual, si no es maduración, ¿sí? Bienvenida la incomodidad. Si yo no siento incomodidad, yo no voy a crecer. Todo cerebro evoluciona en base a la incomodidad. Cuando llevamos mucho tiempo de, che, estoy muy bien, bueno, métanse en un desafío. ¿Se entiende? Hagan un desafío porque el cerebro necesita tener incomodidades para crecer. ¿Sí? Entonces, conozcan muy bien esto de la atención selectiva y de los recursos de afrontamiento y defensa. La pregunta para ustedes, para el autoconocimiento. Ustedes, ¿qué activan en sus vidas? ¿Recursos de afrontamientos? ¿Me identifico, me conozco, veo que necesito para enfrentar esta situación? ¿O me defiendo de las situaciones? Esto no tiene solución, esto no va a cambiar más, no sé cuánto tiempo va a durar esto, le veo poco vida. Toda esa frase que yo le digo así, que la decimos de forma automática, es porque hay un recurso de defensa y no un recurso de afrontamiento. Pásame, Cari. Bien. Y con esto le voy a ofrecer que hagan un pequeño ejercicio. Dice, los pensamientos y las palabras crean realidades. Esto realmente es así. Ya Henry Ford, que lo usamos mucho en neurociencia, decía, tanto si piensas que crees que puedes, estás en lo cierto, y tanto si piensas que no puedes, estás en lo cierto también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Como yo pienso, como yo siento, me va a crear una realidad. Si yo digo, sí, Joa, vos vas a poder con esto, no quiere decir que no voy a sentir incomodidad, que no voy a llorar, que no voy a sentir un poco de ansiedad. La ansiedad normal, preparatoria, ¿sí? Pero si a mi cerebro le hablo de forma realista, con pies en el suelo, yo voy a poder crear realidades diferentes. Entonces recuerden muy bien esto, en sus vidas, los pensamientos y las palabras crean realidades. Cuando yo le doy a mis pacientes el ejercicio de autodiálogo, a veces me miran como diciendo, ¿qué? Y le digo, pues si todo el tiempo nos hablamos. ¿Cómo que no? Y le digo, vos no estás por ahí, qué sé yo, uy, tengo que ir a la reunión esta, y no tengo ganas, y no me va a ir bien, y ya veo que me bloqueo, te estás autohablando. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar que todo el tiempo nos hablamos. Y lo más valioso y una herramienta neurocognitivo gratis que la autotenemos, que no necesitamos ir a comprarla, es el autodiálogo. Ver cómo pienso y cómo me hablo. Entonces, ahora, vamos a este pequeño línea de ejercicio. Dice así, los pensamientos condicionan la acción, ¿sí? Ahora, ¿qué pensamientos a ustedes le vienen en relación a sus jóvenes? Porque ese pensamiento va a determinar una acción, cómo ustedes van a ir a ese lugar. La acción determina el comportamiento, va a determinar lo que hagan con ellos. Esto entre comillas, este ejercicio lo pueden aplicar para la vida. Ahora yo lo pongo en un contexto, pero esto es para todo, ¿sí? El pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento, o sea, si yo tengo un pensamiento y me lleva a hacer algo, eso va a ser un comportamiento y ese comportamiento repetitivo se transforma en hábito, ¿sí? Por ejemplo, un hábito me genera acidez ir a trabajar con ese grupo. Sé que esa noche anterior no voy a dormir. O acá le hablo en cuando tengo que reprobar ciertas cosas, pero vamos a lo que yo tengo que moldear, cuando recibo pacientes, por ejemplo, ¿no? Con ciertas realidades. Trato de que identifiquen su pensamiento, porque ese pensamiento va a llevar a una acción, esa acción va a ser un comportamiento repetitivo y eso va a generar un hábito. ¿Se entiende? Y ese hábito, por ejemplo, vamos a algo bueno.
Cuando yo le digo a mi paciente, es necesario que vos tomes 2 litros de agua por día, me dice, oh, no, es imposible. Bueno, vamos a primero cambiar el pensamiento, ¿sí? Repetitilo, ¿sí? Generate, por ejemplo, la botellita siempre y logran, ¿sí? Y después salen de su casa y necesitan esa botellita de agua. Bueno, eso es una conducta de autocuidado. Ahora, cuando yo salgo con el otro, cuando me voy a conectar con un joven, tengo que ver cuál es mi pensamiento, cuál es la acción, cuál es el comportamiento repetitivo que va a generar un hábito. Escuchen eso, ese hábito estructura el carácter, ¿sí? Ese hábito repetitivo va a generar una red neuronal que va a determinar mi manera de pensar, ser y actuar con alguien o algo. Voy a la universidad, rendí la primera vez mal y me vuelvo. Porque el pensamiento que soy un desastre, porque me llevó a una acción que no, yo no voy a poder con esta materia, hago un comportamiento repetitivo, mamá, me vuelvo. ¿Pero por qué, hijo? No, rendí mal. Introducción. Para, hijo, la primera vez. No, entonces eso ya genera una manera de pensar, una forma de sentir, y esto marca el destino de uno o de un equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, ustedes como un ejercicio que yo le daría para que hagan post este encuentro, es que ustedes identifiquen sus pensamientos de los jóvenes, cuáles son que identifiquen su cadena de red neuronal que le va a marcar el destino a cómo ustedes están con ellos. ¿Sí? Es maravilloso esto no lo dice la yoga, lo dice la ciencia, que los pensamientos y las palabras crean realidades. Así que tienen este ejercicio acá, háganlo, no que solamente escúchenlo. ¿Se entiende? Bien, pásame, Cari. Bien, y ahora les voy a dar algunos neurotips, ¿sí? Para que empiecen a aplicar tanto como equipo general o individual, ¿sí? Primero tenemos que entender que existe la resiliencia grupal. La resiliencia es la capacidad de reponerme de situaciones estresantes, ¿sí? Difíciles. Bueno, yo les invito a que no sea solamente una resiliencia individual, sino una resiliencia grupal. Todos los de Rotary tienen que decir, a ver, ¿en qué tenemos que reponernos? ¿En qué tenemos que evolucionar? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Sí? Porque todos tenemos para cambiar algo. Si yo nunca me hago este ejercicio, si yo tengo una modalidad de funcionar y nunca, yo siempre le digo a mis pacientes, el monitoreo emocional, que está abajo, te lo voy a explicar qué es necesario en la vida, ¿sí? Porque yo tengo que evolucionar. Entonces, ustedes tienen que sentarse como equipo de trabajo, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos? ¿En qué tenemos que reponernos? Y ahí vamos a generar algo maravilloso que se llama cognición social, el encuentro con el otro, y vamos a crecer con el otro. Y cuando uno crece con el otro, siempre se siente mejor. El cerebro es social, necesita al otro. Pensamos mejor con otros, creamos mejor con otros, ¿sí? Hay un dicho que no me acuerdo de quién, dice, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, ve en equipo. Bueno, ustedes están haciendo esto. Tienen equipo, pero tienen que entender que tienen que tener resiliencia, que tienen que mirarse, que tienen que evolucionar. No pueden seguir hablando siempre las mismas cosas y haciendo las mismas cosas, ¿sí? Para eso, el otro neurotip es lo que hablábamos hoy del autoconocimiento, de cada uno mirarse y después autoconocerse a nivel grupal, animarse a sentarse. Hay un ejercicio que yo le hago a las empresas, ahora algunas empresas o equipos de trabajo la tienen renaturalizada, pero la primera vez que yo les llevé ese ejercicio, nadie hablaba y era, bueno, cuéntame, ¿cuáles son los errores de este mes? ¿Un mutismo selectivo? Pero le digo, pero ustedes no se equivocaron en este mail, yo no me equivoqué. Yo en vez de mandar el mail a tal, le mandé a otro. Vos le hablas de error a la gente, le hablas de mirar algo que cambiar y parece que le estás diciendo, no sé, que están por haber hecho el pecado capital. Y el ser humano se equivoca todos los días de su vida. ¿Se entiende? Pero es maravilloso. Me acuerdo en un equipo de trabajo de campo, uno ahí en la ronda levanta la mano y dice, ¿vieron que ahí se ve que hay productos del campo? Yo no conozco muy bien eso, pero yo estaba liderando este equipo, que es muy caro. Se ve que es muy caro, un cosito, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, bueno, ¿vieron que se tumbó? Bueno, ese fui yo. Qué bueno, Jorge, que te hayas animado a contarlo, ese error. Ahora tenemos que ver dónde está ubicado. Bueno, ¿vieron que lo pusieron ahí? Evidentemente, si uno pasa en este sector, tenemos riesgo que se cae. El error como fuente de aprendizaje, como el error como fuente de cambio. Entonces, el autoconocimiento para desprogramarnos y reprogramarnos en estas reuniones y resiliencia grupales. ¿En qué nos equivocamos? Todos nos equivocamos. No podemos, nadie puede decir que no se equivoca. Nos equivocamos como padres, como amigos, como colegas, como profesionales, como líderes. ¿Sí? Así que empiecen a implicar esto, a tener estas pequeñas reuniones. ¿En qué nos equivocamos este mes? ¿En qué nos equivocamos esta semana? ¿En qué pifiamos? ¿En qué me damos fuera del tarro? Decía mi vieja. ¿Sí?
Bien. Después hay que hacer algo muy bueno que a mí me gusta mucho, que se llama el escaneo corporal. Antes de ir a una reunión, hacer un ejercicio simple que se llama escaneo corporal. ¿Qué es el escaneo corporal? Es ir escaneando cómo está mi cuerpo. ¿Sí? Me dicen, me avisan al último momento, che, mira, surgió este tema, vamos a hacer una reunión a las 3 de la tarde. Escanearme corporalmente, ¿qué me genera? Entonces, si yo me doy cuenta que, por ejemplo, las manos empecé a cerrarlas mucho, voy y abro la puerta, a lo mejor me está enojando que me hayan cambiado el horario, ¿sí? Y recuerden algo que yo siempre digo a mis pacientes, si no está en mis manos, no tiene que estar en mi mente, ya está, ya cambiaron la reunión. No vas a lidiar, no vas a enfermar por esto. Entonces, escanear su cuerpo, eso también es para otro espacio, otro momento, que es ver en qué parte resuena cada emoción y a partir de ahí escucharlo a mi cuerpo para tomar decisiones, ¿se entiende? Pero hagan un escaneo. ¿Cómo me siento cuando me dicen, che, vos tenés que hacer esto con los jóvenes, por ejemplo? ¿Qué me pasa? ¿Me duele la panza? ¿Voy al baño todo el día? Oye, ¿me agarro el corazón? No, yo me excuso. Entonces, aprender a escanear mi cuerpo para conocer, y es un neurotip para recablearlo y tomar una actitud diferente. Después, un ejercicio muy lindo, que varios de mis pacientes lo tienen de protector de pantalla, vieron que el celular a veces no es tan malo, que es siento, pienso y actúo. Cada vez que tienen que ir algunos lo hacen cuando tienen que reunir con el jefe, el otro cuando tiene que ir a hablar con su padre, etcétera, etcétera. Entender que el circuito neurocognitivo es siento, pienso y actúo. Es mentira, gente, que los seres humanos somos seres pensantes. Si seríamos seres pensantes, no diríamos la mayor parte del día, ¿para qué dije? ¿Para qué hablé? ¿Para qué fui? ¿Qué pasó ahí? Falló que no pensé. Entonces, una vez que yo conozco que existe un circuito neurocognitivo que siento, primero siento cosas, después tengo que activar el pensamiento y a partir de ahí voy a tener una conducta diferente. Entonces, ustedes cada vez que vayan a negociar, resolver algo con los jóvenes o con su coequiper, traten de ver cómo sienten, qué piensan y a partir de ahí van a actuar asertivamente. A veces el error no está en quién tengo enfrente, es que fui con la emoción lleno, ¿se entiende? Entonces recuerden esto, siento, pienso y actúo. Y el monitoreo emocional, que es el que a mí más me gusta y que lo aplico bastante seguido, es monitorearme emocionalmente, individualmente, una vez al día al menos. ¿Sí? ¿Cómo estoy? Si veo que estoy mal, negativa, quejosa, me hago la pregunta, ¿quiero esto para mí? Y automáticamente el cerebro no, va a decir que no. Entonces direcciono mi atención hacia eso que quiero, ¿sí? Quiero estar bien, quiero disfrutar, quiero ser consciente. Eso tenemos que hacer, esa palabra es clave, gente, ser consciente de la vida, ser consciente de vivir, ¿sí? Que el cerebro vive, el cerebro le interesa sobrevivir, la conciencia es de la mente, la que tiene que ser consciente cómo vive, cómo maneja sus emociones, cómo le da la bienvenida a esas emociones y a partir de ahí tomar decisiones. Así que de corazón les deseo que con este espacio que hicimos con Cari, que es contarle un poco la evolución de nuestros jóvenes y de la neuropsicología, brindarle la importancia del conocimiento, de conocer cuestiones biológicas como la atención selectiva, como esto de cómo siento, cómo pienso, cómo el pensamiento crea realidades, a partir de esta información empiezan a tomar decisiones diferentes para su vida, para vivir mejor. El bienestar, gente, no es algo que a algunos les toca y a otros no. Es algo que algunos se dedican a trabajar para su bienestar y otros se la pasan quejándose, ¿sí? Así que muchas gracias, un placer y ahora escuchamos las preguntas. Bien, ¿estamos todos? Yo más que pregunta, Uh-huh. la verdad felicitarlas a las dos. Tan valioso sobre lo que han hablado, tan valioso para la comunicación con todos, con la vida, con los jóvenes, con los adultos, con los equipos de trabajo, con la vida. Karina comenzó con respecto a valorar a los interactianos, a nivelarlos, a que estén en nuestro nivel, en compartir con ellos las la Se importancia, silenciaron, Gabriel. Ah, la importancia de cómo está nuestra mente, qué pienso, qué quiero, cómo actúo, el conocernos, el preguntarnos,
en cómo nos sentimos. Es fundamental para después poder relacionarnos con nuestro medio, relacionarnos con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros jóvenes. Joana, estás muteada. Ahí está. Voy a agregar algo más de esto de Gaby que vos hablabas, esto de conocernos, de un resumen de lo que hablamos con Cari. Y cuando se empieza a trabajar esto de la inteligencia emocional, en Estados Unidos se hace un programa maravilloso que se lleva a las escuelas, ¿sí? Para trabajar con los jóvenes. Y el dueño de esta investigación, que no me acuerdo bien el nombre ahora, él después llega a la conclusión que él se equivocó, que primero había que empezar con los docentes y los padres a entrenar la inteligencia emocional, que había dado buenos resultados, que habían avanzado, pero solamente un 25-20%. Entonces, eso es lo que trajimos con Cari hoy, que ustedes puedan conocer la evolución del joven, pero que entiendan que primero hay que mirarse y entrenarse a uno. Si no, ¿viste? Si no me entreno, ya lo dijo todos los estudios, ¿sí? De que es muy bueno y entrenar al otro, pero para poder entrenar bien al otro, acompañar bien al otro, necesito el autoentrenamiento. Nada más. Me quedó lo que dijiste de antes de querer cambiar el mundo, dar 3 vueltas por tu casa. Sí. Y eso es llevado a todos los órdenes. Todos, absolutamente todos. Como padres, como pareja, como amigos, como líderes, ¿sí? Todos tenemos algo para pulir y algo para celebrar, ¿sí? Pero primero hay que dar 3 vueltitas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechen este momento porque es impagable, es tan valioso. Preguntar no, pero sí felicitarlas porque fueron sumamente claras y hermosa la exposición. Mi hija, Isabela, rotaractiana. ¿Cómo va? Yo tengo una pregunta, pero capaz que no va tan afín. Hay distintos tipos de sesgos cognitivos, ¿no? Sí, diferentes. Hoy yo traje el sesgo atencional, donde yo pongo el foco en algo, ¿no? En una creencia. En este caso, por ejemplo, una creencia que tengo sobre una X situación, entonces mi cerebro después ve eso. Esto es clarísimo. Cuando yo me pongo una idea determinada, mi cerebro termina viendo lo que confirma esa hipótesis. Y eso puede ser beneficioso o bastante peligroso. Yo te diría que a veces es bastante más que peligroso que beneficioso porque me permito, me prohíbo de ver el todo. Recuerden que el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Ya Waslavi, ya todo lo que es los axiomas de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el cerebro en sí, tiene diferentes partes del cerebro, pero lo que importa es el todo, ¿sí? Como eso va fluctuando, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a algo muy selectivo, me pierdo de lo otro. Si yo me quedo con una idea limitante, yo voy a ver, mi cerebro solamente va a captar la información que reafirme esa idea que yo tengo. Realmente, claro. Quedamos a disposición, nos pueden seguir en las redes y si tienen preguntas, obviamente que a disposición preguntas, comentarios, bueno, lo que quieran hacer. ¿Cuáles son? ¿Es el usuario? El mío, Karina Cabo, ya sea Facebook o Instagram. Y yo, Estás muteada, Joa. Joana Moser, el mío. ¿Ahí se escuchó? Sí, perfecto. Mi nombre y mi apellido buscas y tiene un loguito porque creo que hay otra que se llama Coherencia y el primer paso es el amor. Hay que ser coherente. Bien. Bueno, yo me quedé con algo que dijo Karina, que me gustó mucho, que dijo romper con el adultocentrismo.
Y recuerdo en las primeras reuniones rotarias, digamos, yo no hace mucho que soy rotaria, pero sí en las primeras reuniones que los chicos de Interact, tal cual como vos estás diciendo, eh, cuando se juntaban en reuniones, venían y no estaban, no formaban parte de la familia rotaria. Venían y nos ayudaban ayudaban en la parte del servicio, digamos. Y qué difícil romper todo eso. Por eso Ujú. parte del crecimiento, por eso parte de lo que también dice Joana, de cambiar, de cómo reunirse estos equipos y de seguir creciendo. ¿Cuándo tenemos que seguir aprendiendo? En instituciones que traen muchos sesgos y no nos dejan ver todo el bosque, ¿no? Sí, o instituciones que tienen décadas y que en otro momento histórico sirvieron y ahora la Sí, realidad cambió. Y a su vez yo siempre soy defensora de que la persona que esté encargada de los jóvenes en las instituciones sea una persona que tenga cierto recorrido. Muchas veces sí, pasa que alguien que recién comenzó lo ponen de asesor de Rotarac o de Interac y no conoce, o aquella maestra jubilada que está y dice, bueno, la ponemos a ella porque le gustan los chicos. No alcanza con que nos gusten los chicos como para orientar a un grupo de jóvenes. Entonces, buscar eso, buscar una persona que conozca las reglas de Rotary, que conozca cómo funciona Rotary y que establezca y que piense, ¿no?, en esos jóvenes para formarlos como líderes, que es uno de los grandes objetivos que tiene Rotary y que sí me parece que es importante. Formarlos como líderes y obviamente formarlos en el servicio, que creo que también es una tarea muy fuerte, ¿no? sí. Mirá, yo creo que acá el problema más grande no son los jóvenes, son los rotarios. Que Es lamentablemente más de una vez le he los tenido que adultos, decir, los chicos no son el servicio doméstico de ustedes. claro. Eso se ha vivido por mucho tiempo. Muy Hay un cierto, Así es. Susana, cambio muy a cierto. nivel. Yo lo traigo como ex interactiana, porque uno Claro, le y pasaba, ¿no? Usaban al chico para servir. Que no sí, está mal, si servimos todos, pero no el joven en ese lugar de servicio doméstico, como decían recién. eso ha sido así por bastantes años, ahora está cambiando. Y otra cosa importante que dijiste es, lo que hacemos dentro de Rotary es lo que hacemos en nuestra sociedad. Seamos ejemplos, estemos estables para ser verdaderos ejemplos de conducta de esos chicos, de esos interactianos, Ujú, a los que llevamos adelante. ujú. Sí, mismo con Rotarac. Hoy en día también cuesta un poco entablar lazos con Rotary y Rotarac, por más que estemos más cercanos en edad. Pero bueno, son cosas que Ujú, se van trabajando, ujú. poquito a poquito. Sí, como dice Juan Carlos, también hay mucho egocentrismo en muchos adultos, entonces empezar a dar lugar. Yo creo que el darle lugar a los jóvenes es fundamental. Ahí yo creo que Joana también un poco dice eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que los jóvenes también nos van a transformar a nosotros? No solamente nosotros a los jóvenes, y nos van a dar un aire nuevo a las instituciones, que me parece que es tan necesario, ¿no? Pues, bueno. Bueno, Gaby, si no hay más preguntas, ya nuestras expositoras dieron sus redes para que nos contactemos. Sí, a disposición. Esto ha Bárbaro. quedado grabado, así que van a poder disfrutar, porque hay gente que no ha podido estar presente, pero No, va a llegar a varios rotarios del distrito, sí, porque ha sido una capacitación muy valiosa. Ojalá en algún momento podamos organizar una continuidad, una continuación de esta la capacitación capacitación. con ustedes. Yo La creo verdad que las sí. felicito y agradezco. Muy No, amable, gracias. Muy gracias. agradecidos. Gracias a usted por su escucha activa y por confiar en nuestro saber, que seguimos todo el tiempo buscando el saber, ¿eh? Así que bueno, gracias, Así gracias. es. Fue una muy tarde bien. maravillosa. Al compañero que se unió de Rota Latino, muchísimas gracias. Yo voy a seguir Gracias, sí.
y le voy a pasar también, cuando me pase la grabación, la voy a poner en compañerismo rotaratino. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Un gusto, Fernando. Gracias, chicas. Gracias, Fernando. Buenas Gracias. tardes. Gracias, felicitaciones. Un solo aviso parroquial. Acuérdense que el miércoles a las 20 horas tenemos la primera de las charlas del ABC de Rotary. ¿Sí? Así que bueno, los esperamos allí. Después le vamos a ir pasando los distintos días de capacitaciones. Gracias, Karina. Dale. Gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, Karina, por Nos vemos. acompañarnos en la reunión Gracias, de Karina. hoy. Gracias, Abrazo para Karina y todos. Joana. Gracias. Espectacular Patricia. todo hoy. Gracias. Chao, chao. Nos vemos el miércoles. Gracias. Chao, Nos chao. vemos miércoles. Dale, chao, chao. Gracias, Karina, ¿eh? No, por favor. Gracias, me diste Hermoso. tranquilidad. La verdad Hermoso que sale. sí, Son excelentes. la Hermoso, verdad pero que ha sido un placer. Ojalá lo Son puedan excelentes. Creo que tenemos que hacer como varias charlas más con ellos Sí. porque son Sí, 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 brillantes. La realmente. idea es que lo podamos aprovechar todos Sí. los rotarios, Lo aprovechamos entre todos. Sí, tanto en el servicio a la juventud como en nuestras vidas. totalmente. Bueno, un abrazo. Bueno, Bueno, Gracias nos por estamos estar viendo. presente. Faltó, la próxima va con música, porque ese es Federico nomás el que.